Hoy vamos a ver un ejercicio del tema de calor y temperatura. Nos dice la viñeta: un termómetro de 0,055 kilogramos de masa y 46,1 joules dividido kilogramos por Kelvin de calor específico indica 15 grados centígrados. Luego se sumerge en 0,3 kilogramos de agua, alcanzando el equilibrio térmico a los 44 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua? ¿Cuánto calor fluye desde el agua al termómetro? Cuando nosotros vemos este problema, tenemos que pensar en un sistema que va a estar formado por dos elementos: el termómetro y el agua. Y obviamente, como estamos en la unidad de calor, vamos a hablar de un ejercicio de calorimetría. Lo primero que vamos a hacer es tomar los datos que nos brinda el ejercicio. Lo ideal en este tipo de ejercicio de calorimetría, donde hay un calorímetro, es separar los datos de lo que es uno de los sistemas, que en este caso va a ser el termómetro, y el otro sistema, que en este caso va a ser el agua. Para el termómetro nosotros vamos a tener como dato que el calor específico es de 46,1 joules divididos kilos por grados Kelvin, que la masa de ese termómetro es de 0,055 kilogramos, que la temperatura inicial es de 15 grados centígrados y la temperatura final del termómetro y del sistema es de 44 grados centígrados. Vamos a seguir con el otro componente, que es el agua. Para el agua yo digo que el calor específico es de 4190 joules dividido kilogramos Kelvin. Ese dato no está en el problema, pero vamos al libro, en donde hay una tabla de los valores aproximados del calor específico de algunos elementos, entre ellos el agua, y ahí observamos que en el libro nos marca que 4190 es el calor específico del agua en las unidades joules dividido kilogramos por Kelvin. Otro dato que nos da el problema es la masa del agua, que era 0,3 kilogramos. Nos dice que la temperatura final es de 44 grados centígrados, que eso tienen que ustedes observar y referirse a que es la misma del termómetro, porque alcanzaron el equilibrio térmico, pero lo que no sabemos es cuál es la temperatura inicial que había en el agua. Para resolver, ¿sí? Bueno, vamos a pasar primero, para resolver esto, unificar unidades de temperatura, ya que la del calor específico está en Kelvin, tenemos que llevar a Kelvin. Recordamos brevemente, para pasar a Kelvin hacemos grados centígrados más 273,14 o redondeamos a 273. En este caso 44 grados centígrados más 273 me da un valor de 317 Kelvin. Por lo tanto, yo puedo ir a mis datos y volver a colocar los valores en grados Kelvin. 288 para la temperatura inicial del termómetro y 317 Kelvin para la temperatura final del termómetro. Tanto así como la temperatura final del agua, que va a ser 317 Kelvin. Una vez que tengo unificadas las unidades, vamos a la fórmula. En la fórmula de calorimetría, yo tengo que hay un cuerpo caliente que va a dar calor al cuerpo frío, que va a tener un valor negativo. Entonces, siempre hay que definir quién es el cuerpo caliente y quién es el cuerpo frío. El cuerpo caliente en este caso es el agua y el cuerpo frío en este caso es el termómetro. Lo que vamos a hacer para resolver este problema es usar esa ecuación de calor que ustedes ya conocen: masa por calor específico por diferencia de temperatura, tanto en la situación del cuerpo 1 como en la situación del cuerpo 2. Para el termómetro, o mejor dicho, para el cuerpo caliente, que es el agua, para el cuerpo caliente, que es el agua, yo tengo 0,3 kilogramos de masa por 4190 joules dividido kilogramos Kelvin, que es el calor específico, por 317 Kelvin, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es mi incógnita. Todo esto es igual al menos, y observen que se mantiene ese signo menos, 0,055 kilogramos, que va a ser la masa del termómetro, por 46,1 joules kilogramos por Kelvin, que es el calor específico del termómetro, por la diferencia de temperatura, que la temperatura final era 317 Kelvin, menos 288 Kelvin, que es la temperatura inicial. Una vez que tengo todos los datos, puedo empezar a resolver algunos ejercicios matemáticos. Por ejemplo, hago 0,3 por 4190 joules, que me va a quedar en las unidades kilogramos por joules dividido kilogramos por Kelvin, por 317 Kelvin menos temperatura inicial. Acá lo que ya voy haciendo es simplificando unidades, se va kilogramos con kilogramos, ¿sí?
Y lo que vamos a observar es que en el otro miembro ya podemos ir haciendo la resta, 317 menos 288, que me da un valor de 29 Kelvin. Acá también cancelamos unidades, se va kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin, y me va a dar un valor, en este caso, en joules, ¿sí? Vamos a obtener 1257 joules dividido Kelvin es igual a 317 Kelvin menos temperatura inicial igual a menos 73,5 joules. Recuerden, el negativo, porque es un cuerpo frío, se mantiene. Una vez que nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer es despejar justamente la temperatura inicial. Acá podemos observar matemáticamente que hay una situación que justamente va a ser de un factor común que está multiplicando a una resta. Se pueden hacer de dos opciones: o despejar directamente la temperatura inicial, como lo van a ver en este tutorial, o haciendo lo que es justamente la distribución de ese número, primero multiplicando por 317 y luego el número por 1, quedando con la incógnita que está ahí. Depende del manejo que ustedes tengan de matemáticas, yo se los voy a simplificar. De todas formas pueden probar y cualquiera de las dos opciones le va a dar el mismo valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar, ¿sí?, ese valor que es 1257 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, se va a ir con su unidad en joules, ¿sí? ¿Por qué? Para que se cancelen joules con joules cuando hacemos el pasaje. Me va a quedar el valor para dividir, 73,5 dividido 1257. Por lo tanto, yo voy a tener 317 Kelvin menos la temperatura inicial, que es la incógnita, dividido 0,006, un valor negativo, en donde ya no está la unidad porque se canceló. Para poder despejar temperatura inicial, ahora sí, ese valor que es 317, que está sumando, va a pasar restando, ¿sí? Entonces me va a dar un valor, recuerden, negativo con negativo se suma, entonces este valor lo voy a sumar, es decir, 317 Kelvin más 0,06. Obviamente me va a dar un valor de temperatura inicial 317,06 Kelvin, ¿sí? Cuando yo sumo ahí, se mantiene el negativo, por eso el negativo que estaba en temperatura inicial va a pasar para poder igualarse y van a quedar los dos valores en positivo. De todas formas, no está mal que ustedes recuerden y puedan ir ya aclarando y no equivocarse nunca más en su vida, que Kelvin siempre es un valor positivo. Un negativo en Kelvin, si yo sin querer, por equivocarme en la ecuación o en algún lugar del problema coloco menos 317 Kelvin, eso es incorrecto y es un error muy grave de concepto, porque la escala de Kelvin siempre es positiva. No así la de grados Celsius, que puede tener un valor negativo. Aclarado esto de lo que son las unidades en temperatura, vamos a formular la respuesta. La respuesta dice que la temperatura inicial del agua es de 317,6 Kelvin y van a fluir 73,5 joules desde el agua al termómetro. ¿De dónde salieron los 73,5 joules? Salieron cuando hicimos justamente lo que es la multiplicación de la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿sí? Tanto en cualquiera de las dos situaciones. Como el valor ya nos los daba cuando nosotros lo hacíamos para el termómetro, que era 73,5 joules, ya con ese valor yo respondo la segunda pregunta. Podrían, por supuesto, reemplazar esa temperatura inicial que acabamos de encontrar en la ecuación para el agua y van a obtener el mismo valor. Con pequeñas, se obtiene un 72, un 73 o un 72,9, pequeñas diferencias que se puede dar porque vamos simplificando algunos números, pero cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que fluyen 73,5 joules desde el agua al termómetro? Porque el agua es el cuerpo caliente, el termómetro es el cuerpo frío, ¿sí? Y cuando yo hablo de calorimetría, justamente lo que nos hacemos referencia es eso. Es que hay dos cuerpos calientes, que va a fluir energía tipo calórica de un cuerpo hacia el otro hasta que se igualen sus temperaturas. Espero les haya servido. Nos vemos próximamente.